Guru, zuzena zurea da hitza. Eskerrik asko, presidente jauna, legebiltzarkideak, eguerdion guztioi. Gaurko egunean COVID-19 aurkako txertaketa kanpainarekin hasi eta egoera epidemiologikoaren bilakaerarekin bukatuko dut. Txertaketa kanpaina hasi zenetik, joan den urteko abenduaren 27-tik, ahalegin berezia egiten ari da Osasun Saila eta Osakidetza. Erronka itzela da, guztiontzat, txertaketa ahalik eta hoberen eta azkarren aurrera eramatea. Beharrezkoak diren baliabide guztiak jartzen ari gara helburu hori lortzeko. Izan ere, beti izan dugun dosiak etorri ahala jarriko genituela. Txertuen hornidura zera txertaketa erritmoaren muga. Ez da gaitasun kontu bat. Aurreko astean, Euskadin 175.000 dositik gora eman genituen. Atzo eta herenegun, hau da, astelen eta asteartean 50.000-tik gora jarri ditugu. Adibideak, besterik ez dira. Siempre hemos afirmado que el ritmo de vacunación en Euskadi depende del suministro de vacunas. De hecho, el Departamento de Salud y Osakidetza adaptan en cada momento los recursos a la disponibilidad de las dosis que llegan. Ya lo han visto este mismo fin de semana. Dosis suministrada, dosis administrada. Los datos hablan por sí solos. La semana pasada, Osakidetza administró más de 175.000 vacunas y en los 2 primeros días de esta semana más de 50.000 dosis más. En total en Euskadi se han administrado al día de hoy 933.446 dosis. Es un gran reto que requiere un enorme esfuerzo y desde aquí quisiera agradecer al conjunto de profesionales y equipos de dirección de Osakidetza por el trabajo que están llevando a cabo. Bihotz-bihotzez mila esker guztioi eta badakit Euskadiko biztale guztion izenean hitz egiten ari naizela. El siguiente hito es finalizar la vacunación del colectivo de entre 79 y 70 años. Estamos avanzando al mismo tiempo con personas de entre 69 y 60 años. Las vacunas se van administrando a medida que llegan. El lunes nos llegaron 91.260 dosis de Pfizer y 11.800 de Moderna. Por ahora no tenemos confirmación de próximos envíos ni de Janssen ni de AstraZeneca. Tal como expliqué ayer, me gustaría recordar que la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a personas menores de 60 años que han recibido la primera se ha pospuesto por un periodo de 4 semanas. Pero es importante transmitir que esta moratoria cumple con los márgenes que garantizan la efectividad de la vacuna. Porque según la evidencia científica, una persona a la que se le haya inoculado una dosis de AstraZeneca ya cuenta con entre un 60-80% de efectividad que se obtiene con la administración de 2 dosis. Por lo tanto, esta inmunidad es algo positivo que sirve de barrera para evitar casos graves o incluso hospitalizaciones. Y esta moratoria permitirá contar con mayor evidencia científica, como por ejemplo los resultados de los ensayos clínicos y estudios en curso, para la toma de la decisión definitiva sobre qué vacuna administrar como segunda dosis. En Euskadi tenemos alrededor de 83.300 personas menores de 59 años a las que hemos administrado la primera dosis de AstraZeneca y en torno a 53.000 personas verán retrasada la fecha de la segunda dosis. Estas últimas son a las que vacunamos en las 4 o 5 primeras semanas con esta vacuna. Txertoak dira, COVID-19 aurre egiteko modurik eraginkorrena. Pixkanaka bilakaera epidemiologikoak hoberantz egiten du Euskadin. Aurreko astean esan izuen goizela tendentzia aldaketa baten inguruan hitz egiteko. Gaur esan dezaket motela bada ere, berantzko joera ikusten dugula datuen bilakaeran. Atzo bertan, 10.929 froga diagnostiko egin ziren, eta horietatik 670 positiboak izan dira. 61 Araban, 376 Bizkaian,
226 Gipuzkoan eta beste jatorri batzuetako 7 kasu. Pandemiaren adierazleei dagokionez, hauexek dira datuak. 14 eguneko inzidentzia metatua 1.000 biztanleko 500-etik berakoa da gaur. 484 kakotz 43an zehatz mehatz. Erreprodukzio indizea 0,88an kokatzen da. Eta COVID positiboa eman zuten 75 ospitaleratze izan genituen eta momentu honetan 185 pertsona daude Osakidetzako ziuetan. Los datos marcan de manera lenta una tendencia a la baja, pero debemos de ser prudentes porque aunque vayamos bien, no puedo decir que estemos bien. Debemos seguir alerta porque la situación sigue siendo preocupante y sobre todo debemos mantenernos alerta para que esta tendencia tenga un reflejo más pronunciado en el sistema sanitario que aún sigue tensionado. Lo que está claro es que en Euskadi tenemos capacidad de respuesta y de resiliencia. Desde el inicio de la pandemia hemos realizado 2,5 millones de análisis PCR y más de otro 500,000 de test de antígenos. Somos una comunidad puntera en este ámbito. Y quiero anunciarles que a partir de ahora tendremos otro recurso más para la lucha contra el virus. COVID-19 detektatzeko beste sistema bat jarriko baita martxan. Ohiko frogak bezain efektiboa, baina burutzeko askoz ere errezagoa dena. Listuaren bitartez jakin ahal izango dugu hemendik aurrera pertsona bat kutsatuta dagoen. Osakidetza, a través de su red de diagnóstico biológico, ha validado una nueva técnica de prueba diagnóstica a través de la saliva. Se trata del test PCR que conocemos. La diferencia es que en lugar de obtener la muestra a través de la nariz, esto es una toma nasofaríngea, hemos comprobado que la toma de muestra a través de saliva es efectiva. Dicho de otra manera, contamos con una herramienta más para saber si una persona ha contraído el virus a través de la saliva. La fiabilidad de este test está aprobada a nivel internacional. La red de diagnóstico biológico de Osakidetza ha realizado un riguroso estudio en diferentes centros y laboratorios en el que se han estudiado 815 muestras. Según este estudio, se ha observado que este tipo de test permite la detección del virus en personas de diferentes colectivos en el 90% de los casos analizados, porcentaje que aumenta significativamente cuando la concentración del virus en la muestra es alta. Es una prueba menos invasiva, mucho más cómoda. Una de las grandes ventajas de las pruebas PCR en saliva es que evitan las molestias que generan las pruebas nasofaríngeas. En este sentido, la recomendación del personal técnico experto del Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes es utilizar este tipo de pruebas en 2 ámbitos. En pacientes con síntomas a los que no se les pueda extraer una muestra del tracto respiratorio, estas situaciones se pueden dar en menores u otras personas que tengan dificultades para la toma de muestras. Y en segundo lugar, la prueba de saliva la utilizaremos en cribados concretos, ya sea en centros escolares y entre residentes de centros sanitarios y sociosanitarios, o en personas que por su profesión tengan riesgo de infección y sobre todo en situaciones en las que se deban realizar cribados repetidos o seriados para control de brotes. Es un test que facilitará la obtención de muestras. Osakidetza lo ha validado, su fiabilidad es alta y contamos con las indicaciones para utilizarlo. Esta es una muestra más de la capacidad de Osakidetza para adaptarse a las circunstancias en plena pandemia. Este sencillo test nos ayudará a dar un paso más en la detección y rastreo del virus. En cualquier caso, quisiera aclarar que es una técnica que se suma a las que ya hay y que no sustituye la toma de muestra por la nariz. Serán compatibles. Test gehien egiten duen erkidegoa izaten jarraitzen dugu eta kutsatutako eta hildako pertsonen kopurua murriztea lortu dugu. Hori da azken helburua. Kutsatze gutxiago, ospitaleratze gutxiago eta heriotza gutxiago. Gracias a la efectividad de nuestro equipo de rastreo, ya que somos el territorio que más pruebas analíticas realiza, hemos logrado reducir el número de personas contagiadas y fallecidas. Ese es el objetivo final: menos contagios, menos ingresos hospitalarios y menos fallecimientos. Orain, zuen galderen zai gelditzen naiz. Eskerrik asko.
Oso ondo, sailburuaren